Roberto Cipriano, me decía del informe, porque siempre viene bien, ¿qué le pareció? No, me pareció preciso. Bien. Me pareció preciso el señalamiento que hacemos. Es decir, no nos tenemos que olvidar, digamos, el problema de las continuidades en las políticas, ¿no? Y no tiene que ver con políticas de Estado discutidas con rigurosidad, con elementos, ¿no? Mucho se discutía recién con mucha pasión el tema de las políticas de seguridad. Y la verdad es que nosotros lo que reclamamos siempre es que al menos se tomen en cuenta los indicadores existentes y que se construyan indicadores que hoy no tenemos para discutir la política de seguridad. No, digo, por ejemplo, vos no escuchás hablar, cuando se habla de política de seguridad, que los índices de homicidios dolosos consumados en la provincia de Buenos Aires no han crecido. A ver, vamos despacio. Los índices de... homicidios dolosos. Sí, de homicidio consumados. Por querer matar, digamos. Sí, Doloso es exacto, tener intención de matar. Sí. Ahí vos tenés 1.200 homicidios en el año pasado en la provincia de Buenos Aires, de los cuales la mitad tienen que ver con situaciones de personas que se conocían previamente, o sea, no tienen que ver con el robo a mano armada, ¿no? Situaciones de violencia familiar, venganzas, ajuste de cuenta, etcétera, etcétera. Robo, es decir, un pequeño porcentaje de esos son los famosos robos con armas o crímenes causa que se les llama. ¿No subieron esos? Eso se viene manteniendo estable del 2009 hasta acá. Es más, de 2013 al 2015 bajaron. Entonces uno dice, bueno, cuando discutimos estas cosas, cuando hablamos de otra construcción mediática que se hace la puerta giratoria de la justicia, vos decís, el 56% de las personas detenidas en el sistema penitenciario en la provincia de Buenos Aires está en prisión preventiva, es decir, está presa por las dudas. Eso es terrible. Y eso para mí, yo lo decía, ¿no se puede cambiar los tiempos de la justicia, cortar para esas cosas? ¿Cómo puede ser que un expediente tramite 4 años, 5 años? Sí, el problema con justamente la provincia llegó a tener índice del 75, casi 80% de presos preventivos hace 10 años atrás. Entonces, ¿qué fue lo que utilizaron para reducir esos índices? Puede ser muy cuestionada por todos los organismos internacionales de derechos humanos. Inventaron el juicio abreviado, ¿no? El juicio abreviado es un proceso extorsivo que se le hace a la persona. En general, pensemos que el sistema penal atrapa hoy a los eslabones más débiles de las cadenas delictivas. Cuando uno va a la cárcel se encuentra con pibes jóvenes, pobres, de las barriadas periféricas, populares, de las villas. No te encontrás con los grandes eslabones del delito. ¿Porque son los que más cometen delitos o porque son los que están más expuestos? Porque es hacia donde está dirigido el sistema penal. El sistema hoy criminaliza esos sectores, nada más. Es un problema que hay que verlo en clave de policía, justicia, servicio penitenciario. Entonces vos decís, la policía en esta clave de saturación territorial ocupa estos territorios. Pero vamos a meternos más a fondo. ¿Por qué criminaliza eso? Hoy, ¿por qué la justicia actúa sobre eso? ¿Porque le sale o porque se lo demanda la sociedad? Yo creo que hay justamente lo que se mediatiza, lo que los grandes medios, lo que toman es ese delito, los grandes delitos, las grandes redes de narcotráfico, trata de personas que provocan gran daño a la sociedad, los piratas del asfalto, todo eso. No, el sistema penal no lo puede abordar, no tiene la decisión de abordarlo y entonces esos delitos siempre están impunes. Y quienes atrapan son, cuando vos ves los promedios de penas de las personas que tenés detenidas, son delitos de 3 años, 4 años, 5 años. ¿Por qué? Porque son tentativas de hurtos, robos. No digo que no haya que perseguirlos, sí, hay que perseguirlos. Ahora, ¿cómo trata el sistema esos casos? Bueno, detiene una policía que en el territorio está administrando el delito hoy. No es una policía que esté controlando el delito en el territorio, no, es una policía que regula el delito en el territorio, que se enlaza con las bandas. Cada vez que aparece una banda más o menos compleja del delito, hay algún comisario involucrado, algún penitenciario involucrado. Entonces, bueno, es una policía enlazada con el delito, que comete delitos todo el tiempo y que de alguna manera hoy es la que decide la política criminal. ¿La policía? La policía en 2015, de las 35.000 personas detenidas con intervención del Ministerio Público Fiscal, de las 35.000, el 90% fueron casos en flagrancia. Casos que la policía decidió que había que detener a esa persona y apenas un 10% son casos donde la justicia investigó un delito y decidió detener a una persona. O sea, entonces el 90% de la policía decidió a quién detener. La policía le está marcando la cancha a la justicia. Totalmente. Entonces vos decís, bueno, hoy la policía decide a quién se detiene y después, si vas más allá, ¿qué pasa? Detienen a la persona en prisión preventiva, son delitos de penas en expectativa cortas muchas veces. Y van a esas cárceles que vimos el domingo. Por supuesto, van en prisión preventiva a esos lugares donde hay una tortura como práctica sistemática, condiciones de detención aberrantes, bueno. A eso y sobrepoblación. Tenés 34.900 personas en 20.000 plazas, ¿no? Plazas penitenciarias, ni siquiera plazas respetuosas de los estándares internacionales de derechos humanos, que sería otra cosa. Pero lo que te quería agregar a esto es que la persona está en prisión preventiva, entonces viene el proceso extorsivo del juicio abreviado, ¿no? Entonces te dice, bueno, mira, si querés firmá, declarate culpable, firmás una condena de 3 años, 4, y vos, por el tiempo que lleva detenido y la pena te vas.
o te queda un año, pero guarda que si no firmás el abreviado, vas a un juicio donde este tribunal es bravo y te van a dar 8, ¿no es cierto? Entonces vos decís, de 2009 hasta acá, que se implementó el juicio abreviado en la provincia de Buenos Aires, 2 de cada 3 condenas son por juicio abreviado. Se está perdiendo el debate oral y público. Para mí está mal eso, ¿eh? Está muy mal. Yo creo que el juicio abreviado no es la solución. Lo que creo es que todos los tiempos anteriores son muy largos. O sea, creo que ahí Exacto. sí tenemos... O sea, lleguemos a un juicio común y corriente, Exacto. pero lleguemos en menos de un año. ¿Por qué tenemos que tardar en todos los tiempos de instrucción? La cantidad de tiempo que pierden los fiscales. El caso de Mayda era la chica que conocimos el otro día. Los fiscales no pudieron accionar para que los tipos que dispararon fueran reconocidos en una... Digo... Bueno, yo creo que está muy bien lo que planteaba una de las personas del panel. La Policía Judicial es un proyecto que inicia la Comisión por la Memoria y otros organismos que lo impulsamos. Bueno, después sufrió las modificaciones que siempre atraviesan en la legislatura. Ahora, cuando vemos el proceso de selección, hoy, porque este es el punto, hoy 2 de los 4 personas que van a dirigir la policía pasaron por de la Policía Judicial, pasaron por la Policía Bonaerense. Entonces el problema es... ¿Quiénes son? No recuerdo los nombres, pero 2 de los 4 tienen antecedentes de haber trabajado en la policía. ¿Lo establece el gobierno? No, el gobierno seleccionó a 4 personas para que ellos elijan... Para que ellos dirijan la Policía Judicial. Bien, y o sea que esas 4 personas que eligió el gobierno, 2 vienen de la Policía Bonaerense. Entonces uno dice, bueno, la verdad, cuando modificamos el Código Procesal en la provincia de Buenos Aires, que teníamos un proceso inquisitivo, donde el juez dirigía la investigación y se le atribuía que justamente el juez trabajaba con la policía y la policía era la que manejaba la investigación, pasamos al proceso acusatorio para que los fiscales dirigieran la investigación y pasó lo mismo. Terminó la policía hoy dirigiendo otra vez la investigación, porque la policía es la que selecciona y es la que investiga también. Para mí, armado de causas, porque este es otro tema. De los que llegan a juicio efectivamente, de ese tercio que llega a juicio, 1 de cada 5 es absuelto. Es un nivel importante de absoluciones. ¿Por qué? Porque la causa está mal instruida, porque la armó la policía, ¿no es cierto? Entonces tenemos un problema estructural que no se resuelve con discursos simplistas. Esto no lo resuelve decir que hay puerta giratoria, que cada vez hay más violencia y más muerte, que se tiene que podrir en la cárcel. Hay que complejizar la discusión y ese es un deber de los legisladores y un deber de los partidos políticos, porque si no complejizamos e ingresamos todos estos elementos en la discusión, no vamos a resolver el problema metiendo cada vez más policías en la calle. Para mí es un lujo tenerlo a Cipriano cuando tenemos estas charlas así. Me encanta. Habitualmente abro para los panelistas, ahora les abro a todos. El que quiera hacer una consulta o intervenir en esto que estamos charlando, mismos legisladores. Arranco con Maxi Pérez, que me llamó ahí, pero ahora también alguno de los legisladores. Maxi, a ver si... Sí, en realidad respecto de la consideración, Roberto, que haces sobre qué pasa con la detención de pobres, básicamente, ¿no? La policía marcándole la cancha a la justicia. Si cree que tiene que ver también con una suerte de percepción social que hay sobre el tipo de delito vinculado a la pobreza, o no necesariamente, pero creo que es claro, ¿no?, que te lo planteé de esta manera, y una cierta liviandad en otro tipo de delitos que hace que no se los investigue. Digo, trato de buscar un motivo, ¿sí?, por el cual la policía lleva a fondo, detiene a lo que los medios horriblemente hemos dado en llamar el pibe chorro en algún momento, y el ladrón de guante blanco la pasa bastante mejor. Es así, efectivamente hay una selectividad del sistema penal que capta estos eslabones débiles de las cadenas delictivas y no al delito complejo. Es decir, recorremos permanentemente cárceles, institutos menores, están presos los pobres y morochos, para no encontrar ni siquiera una persona rubia, para darte una idea de ese criterio. Y perejiles, claro, ese es el problema. Yo en ese sentido, ojo, la Comisión por la Memoria no niega que hay problemas y que hay que resolverlo y que hay que abordarlo. Por supuesto que hay problemas. Ahora, no los vamos a resolver saturando de policías que además, no nos olvidemos que hoy tenemos 90.000 policías y las policías locales son policías poco profesionalizadas que hacen un pequeño curso de capacitación y salen a la calle con un revólver y pasan la gran cantidad de casos que venimos denunciando de accidentes o de mal uso del arma de fuego, digamos. Y ahora se plantea la nueva solución de meter 6.000 agentes de las fuerzas federales en el territorio bonaerense. Esto no va a resolver nada porque ya probamos en la provincia que la Gendarmería, cuando estuvo en la provincia, rápidamente adoptó las prácticas corruptas de la policía bonaerense. Legisladores, hay que escucharlo a estos tipos. A ver si Sandra y vamos a hacer... Lo que quería decir es una aclaración. Yo estuve en la presentación que se hizo la semana pasada en la Comisión Provincial por la Memoria, que se hizo en el Senado, y lo que es bueno aclarar es que este informe que se presentó corresponde al año 2015. ¿Sí? Es el informe 2015, no es el informe 2016. Roberto también así al pasar lo dijo. Y esto tiene que ver con políticas de Estados que tuvieron que ver con otra manera y otra forma de gobernar. No quiere decir que esto se haya modificado completamente hoy,
conozco las cárceles, soy docente de la Facultad de Derecho y voy a dar clases adentro de las cárceles y conozco perfectamente lo que ocurre adentro de las mismas. Ahora, pero lo que tiene que ver es que esto eran políticas de Estado que respondían a una manera de gobernar donde no eran políticas te dice, públicas. con este gobierno va a cambiar eso. Están cambiando y el ministro. Pero ellos de piden que se Justicia vaya y el de ahora del servicio Está penitenciario. bien. El otro día Pérez Esquivel dejó muy en claro todas las cosas y enumeraron, y Mendivil también, todas las cosas que el gobierno de Daniel Scioli durante 12 años no hizo en materia del tema carcelario, y está todo en el informe detallado. Sí, acá han venido a contarlo muchas veces. Entonces, digo, estas cuestiones hay que tenerlas presentes. Y la otra cuestión con el tema de la policía judicial que hablaba, la policía judicial también corresponde a una ley que fue votada con otro gobierno, donde ahora efectivamente hay que ponerla en funcionamiento. ¿Y por qué están determinadas personas? Porque en el momento en que se hizo el primer llamado no hubo personas interesadas en hacerse cargo de esta nueva situación. Y concursaron los que concursaron y demostraron que tenían la capacidad suficiente para hacerlo. Y bueno, ahora hay que ponerla en marcha. Y de eso sí nos vamos a hacer cargo en el presupuesto para dar el equipamiento y las condiciones necesarias para que esto suceda. Cipriano. Sí, la verdad es que nosotros cada vez que viene un nuevo gobierno nosotros tenemos mucha expectativa de que las cosas cambien. De hecho somos unos esperanzados permanentes, digamos, ¿no? Y vamos a sentarnos con todos los funcionarios y les llevamos los informes y nos sentamos a discutir en todas las mesas de diálogo que nos convocan. No somos denunciómanos que nos parece que además la justicia va a resolver esto. Lo que nosotros decimos es que todavía, por lo menos, todavía no se han propuesto políticas que cambien estructuralmente esta situación. Todavía no se han propuesto. Sí debemos reconocer, por ejemplo, y lo decimos, Asuntos Internos está funcionando mucho mejor, tanto en el servicio penitenciario como en la policía. Ahora, eso no va a resolver de por sí solo el problema estructural, digamos. Cuando además lo que uno ve es la continuidad de la política penitenciaria, bueno, en la cabeza de Fernando Díaz, hoy es el mismo jefe del servicio penitenciario, y además, casualmente, desde que asume Díaz en la provincia, se presenta como una mejora en la alimentación de las personas detenidas que pasan mucho hambre, que se empezó a implementar el sistema de vianda, el mismo sistema denunciado en esta causa federal. Bueno, entonces también le pedimos al ministro que se haga una auditoría externa para chequear que lo que están haciendo con la compra de vianda no esté repitiendo las modalidades delictivas de lo que pasa a nivel federal. El mundo que no vemos, ¿no? Cuando pedimos justicia es muy difícil ver este otro mundo, que es como si fuera el Stranger Things, en la serie esa que está medio de moda, que tiene el mundo paralelo, digamos. Bueno, cuando la gente reclama tanto justicia, tiene que entender la dimensión esta que también funciona, que es la dimensión de las cárceles, claramente. A ver, Lisandro Bonelli, sí. No, yo coincido con vos, Roberto, plenamente. Digo, el problema de la seguridad es un problema multicausal, tiene muchas aristas, digo, va desde la educación, calidad, inclusión educativa, pasando por cómo funciona la policía, cómo funciona el servicio de justicia, cómo funciona el servicio penitenciario, el patronato deliberado también, que sería la última instancia de todo el proceso. Hoy está todo bastardeado o viciado. Pero en realidad te quiero hacer una consulta, un comentario con respecto a lo que vos planteaste del juicio abreviado, pues le pusiste el título de juicio extorsivo. Juicio extorsivo, dijo abreviado. Sí, juicio extorsivo abreviado. Lo capté y también a título personal lo que te voy a plantear. Digo, mi mamá para 2 años sufrió un robo bastante fulero en su casa. 4 de la mañana, estaba con mis 2 sobrinitas, entraron por los techos. Feo. Lo detienen a los delincuentes. Bueno, llega la hora del proceso, se sienta con el fiscal le dice, mira, tenés el camino, juicio oral o tenés el camino juicio abreviado. Juicio oral, tenés que ir, presentarte, declarar, revivir toda una historia que te recuerdo feo. No, juicio abreviado. Dijo, el caso de mi mamá, debe haber muchos casos parecidos, donde se termina juicio abreviado que no tiene que ver con un juicio extorsivo abreviado, me parece. No sé quién decís que se... Mi mamá, la víctima. La víctima, claro. Tu mamá que es la víctima. Sí, por supuesto, también. ¿Pero por qué? Porque tampoco hay un tratamiento adecuado de la víctima, justamente. Tampoco es que se le da algún respaldo, apoyatura a las víctimas, digamos. No solo a las víctimas de estos hechos, tampoco a las víctimas de los delitos de tortura que acontecen en los encierros. Los sistemas de protección y asistencia a la víctima son muy deficientes en el Estado. Y esto también hay que construir política de Estado. Seguramente a tu mamá jamás nadie le fue a ofrecer ningún tipo de asistencia psicológica, ni acompañamiento en los trámites que hubiera tenido que hacer. Están solas las Estas son las cosas que también hay que trabajar, ¿no es cierto? Vamos a hacer una cosa, yo me voy a incorporar y voy a ir para allá porque me están llamando todos y lo voy a ver más de frente y más de cerca y le vamos a seguir haciendo alguna consulta. Valeria, ¿vos querés decir algo respecto a este tema de las cárceles? ¿Hay cárcel en Junín? Hay una cárcel ahí. No, ¿sí? Dos y una alcaldía. ¿Y 3. también? Están abarrotadas. Ah. La verdad que están dentro del panorama de todos. La
la UP13 y la UP16. Una de máxima hay. Y hay La mucha verdad que inseguridad también, hubo mucho en Junín hay como una ola importante de inseguridad que tiene que ver más que nada con el menudeo, digamos, Claro. el robo de carteras, que te rompen el vidrio del auto. Mucha tema entradera ha empezado a haber en este momento que no sucedía. Y yo creo que todos estos robos son producto de la crisis que estamos viviendo. Hoy cuando vos preguntabas por qué el tema de la inseguridad, creo que ha empezado a perderse el trabajo cuando... Es la se primera pierde- vez que alguien me dice esto en cuando- este programa y cuando- yo coincido. Cuando se pierde el trabajo, y tal vez es trabajo en negro, que por ahí no está dentro de los índices de los que podemos hablar y que nos dicen no hay pérdida de trabajo, hay pérdida de trabajo. Son tal vez obreros de la construcción, o que trabajan con un vidriero, o que trabajan con alguien que changas. tal vez changas, que se estaban portando bien porque respondían al dueño Porque de la tenía- empresa, porque de la tenía pyme en el la que bolsillo, laburaban. tenía La la verdad que plata creo ahí. que tiene que ver con una crisis social que estamos viviendo y que como políticos y como sociedad no podemos dejar de verlo. A ver, pregunta si ya lo cerramos. Recién, Roberto, vos hablabas de las prácticas de la policía. Perdón, le quiero decir Sí, algo. sí. Y la verdad que lamento que la Comisión de la Memoria esté esperando cada cambio de gobierno para que una política de Estado como es la seguridad y como es esta, tener que sentarse a negociar. Yo espero que ya con la madurez democrática que tenemos, esta política sea una política de Estado y esté continuada de acá hacia los próximos gobiernos. Sí, José. Recién, Roberto, vos hablabas de las prácticas de la policía, ¿no? Armar causas, que en la cárcel está lleno de pobres, de morochitos. ¿Y qué me garantiza a mí, qué nos garantiza a los ciudadanos que la policía judicial no caiga en las mismas prácticas? Problema, digamos, ¿no? Por eso señalaba esto de un poco los antecedentes de las personas que van a estar a cargo. Esperemos realmente que se construya otra cosa, digamos, y que no, porque lo que ha sido la bonaerense es muy inteligente, justamente cambian los sistemas judiciales y la policía sigue siendo la que maneja las investigaciones y la que regula el delito. Entonces habrá que ver cómo se implementa efectivamente esta policía judicial, cuáles son los recursos que se ponen a disposición, ¿no? Qué cantidad de personas van a instruir y van a investigar, porque la verdad que si se arma una estructura débil, con poco personal, van a tener que recurrir una vez más a la policía bonaerense. A ver, Eduardo Aller y después cierro con Daniela y ya No, está. le quería preguntar a Cipriano por la cuestión de las cárceles del interior, porque siempre los informes o muchas de las imágenes que vemos tienen que ver con la cárcel de Olmos y cárceles que están justamente en lugares donde ya hay un hacinamiento previo y que un poco se repite también dentro de la cárcel. ¿Es un mecanismo para intentar encontrar una solución el hecho de estas cárceles del interior, que me parece a mí están un poco más ordenadas y tienen como otra dinámica y otra lógica, o es un poco lo mismo y no pasa por ahí, Porque no pasa por el tema de las Yo le cárceles? puedo agregar algo a la cola de eso, porque después también está que la gente le enoja, por ejemplo, que el preso cobre un sueldo, que el preso tenga buenas condiciones, como que hay una cuestión también social, de que cuando los presos las pasan bien se enojan. ¿No? Digo, para agregarle algo a eso del final, digo, las cárceles hoteles, ¿vieron que había un momento que se hablaba de hacer hoteles cárceles? Cualquiera que suponga que en la cárcel se la pasa bien, digamos, está muy equivocado, digamos, ¿no? La tortura es efectivamente sistemática. Se alojan 3, 4 personas en celdas de 2x3. Como por supuesto la cárcel de Olmos, por ejemplo, fue construida para 1000 detenidos y tiene 2600. Las cloacas explotan, entonces todos los retretes están llenos de materia fecal todo Y el esto tiempo del interior tapado. que le planteaban. No alcanza el agua, no, Es lo la mismo. instalación eléctrica. Pasa lo mismo. Es lo También mismo. pasa lo mismo. Es Si eso- igual. son iguales, digamos. Sierra Chica No tiene pasa exactamente cuota. lo mismo. Barker. ¿Y sabés cuál es el problema incluso en la cárcel interior? ¿Cuál? Algo muy complejo que pasó, porque esta cárcel en el interior, en la época de Duhalde, ¿no es cierto?, cuando la gran desocupación, el neoliberalismo, parte de la solución de los problemas ocupacionales de pueblos del interior que se morían fue la construcción de complejos carcelarios. Así se armó Urdampilleta, así se armó Magdalena, Saavedra, ¿no es cierto?, Barker. ¿Qué pasa con estas cárceles? Quedan tan lejos de los familiares que los presos pierden el contacto familiar, no reciben la visita y como además pasan mucho hambre y comen lo que la familia les lleva, cuando está lejos, digamos, y la familia no llega para llevarle la comida, esto agrava las situaciones, digamos, de convivencia. Digamos. Le agradezco a Roberto por haber venido, en serio, Gracias muy a amable ustedes, como y siempre. siempre el apoyo obviamente al laburo que hacen.